Buenas, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con este tema de la revolución industrial. En el libro se encuentra desde la página 230 hasta la página 241. Entonces, para que tengan el libro a mano y vayan acompañando la explicación con, eh, con las páginas correspondientes. Muy bien, vamos a empezar entonces la revolución industrial durante el siglo XIX. ¿Ok? Vamos a tener, bueno, que la revolución industrial se va a dar sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, por eso es que tenemos ahí la bandera de este país, ¿verdad? El Reino Unido. Y comenzó con procesos bastante lentos, ¿verdad? Pero que eran constantes y eso fue lo que permitió, digámoslo así, que se diera esta revolución industrial en esta nación. Cambiaron los modos de producción de los bienes, como ya ahorita lo vamos a ver, y también vamos a tener dos fases, se divide en dos fases. La primera va de 1760 a 1840 y consistió en implementar nuevos métodos de fabricación, sobre todo en los textiles. En esta primera fase, entonces, vamos a tener que el principal producto de producción industrial van a ser los textiles, es decir, las telas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con telas. ¿Okay? Y también pues vamos a tener como principal uso de energía el vapor, ¿verdad? Como ustedes lo pueden leer en la página 230. Y tener claro entonces también, como ya lo había dicho, que esta revolución empieza en este país, en Inglaterra, en el siglo XVIII y que se extiende luego sobre el siglo XIX. ¿Okay? Entonces vamos a tener eso en esa claridad. Se extiende a lo largo de 2 siglos. Y la segunda fase va de 1870, ¿verdad? A 1914. Y se extendió a otros lugares, ¿verdad? A otros lugares del planeta como Estados Unidos, el resto de Europa y a otros países del continente asiático. ¿Okay? Entonces vamos a tener eso también por ahí. La industria va a cambiar, ¿verdad? Aquí vamos a tener más un desarrollo de la industria pesada, ¿verdad? La textil sigue siendo muy importante, pero aparece la industria pesada que tiene que ver con metales, ¿verdad? Y también se dan otras formas de energía, ¿verdad? Como la electricidad y la basada en el petróleo. Inglaterra, ¿verdad? Como parte de este país que inicia con la revolución industrial, pues va a tener una serie de cambios, ¿verdad? Esos cambios ustedes lo tienen en la página 231 mejor explicados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una revolución agrícola. Dice en el libro, durante el siglo XVII la productividad de la agricultura inglesa aumentó debido a la introducción de nuevos cultivos, las mejoras en la alimentación de ganado y la supresión del barbecho. ¿Qué era el barbecho? Bueno, ya lo habíamos visto, yo creo que se los había explicado cuando vimos la Edad Media, ¿verdad? Que era dividir el terreno en 4 partes, por ejemplo, en varias partes, y una de esas partes no se cultivaba para que el suelo regenerara su fertilidad, ¿verdad? Entonces, al siguiente año se rotaban los cultivos y era otro espacio, ¿verdad? El espacio que había quedado sin cultivar el año pasado, esta vez sí se cultivaba y se escogía a otro espacio, ¿verdad? Para que retomara su fertilidad sin cultivar, ¿verdad? Entonces esto era el barbecho. También se modificó, dice, el sistema de propiedad de las tierras, pues esta se convirtió en propiedad privada, lo que favoreció la concentración en los campos, ¿verdad? Y esto de la propiedad privada es algo muy importante porque también tiene que ver con el cambio económico, el modelo económico que se va a dar, ¿ok? Entonces tenemos que tenerlo muy, muy claro. Ahora, recuerden que antes de la revolución industrial, el sistema económico que imperaba era el mercantilismo. Cuando aparece la revolución industrial, no es que aparece este sistema, sino que se fortalece y es el capitalismo, ¿ok? Y en el capitalismo la propiedad privada es sumamente importante. Entonces, por eso les digo que tienen que poner atención a eso. Luego están los cambios demográficos. Dice, a partir de 1750 la población inició un periodo de gran crecimiento, derivado de la alta natalidad y la disminución de la mortalidad. Es decir, alta natalidad quiere decir muchos nacimientos, hay un aumento en los nacimientos y la disminución de la mortalidad, lo que quiere decir es que se moría menos gente, ¿ok? O por lo menos vivían más años. Dice, ¿eso a qué se debe? Bueno, a una mejor alimentación, a una mejora en la salud, ¿verdad? Que también tiene que ver con esa mejora en la alimentación. Dice, el desarrollo de la ciencia permitió que se conociera más sobre la forma en que se propagaban las enfermedades y que mejorara su tratamiento y prevención, especialmente tras la invención de la vacuna.
¿ok? Entonces esto va a ser un elemento muy importante en que la gente viva más años y viva mejor, ¿verdad? Y por eso van a haber más nacimientos y se muere menos gente. Dice, con la revolución agrícola las personas accedieron a más alimentos, lo que mejoró su resistencia a las enfermedades. Siguiente cambio, un cambio en el mercado, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que ya les dije anteriormente. Dice, el crecimiento de la población favoreció la conformación de un mercado interno, es decir, a lo interno de Inglaterra, a lo interno del Reino Unido, sobre todo en ciudades como Londres, donde la burguesía, que recuerden que fue la que tomó el poder después de todo de la Edad Media y a partir de la Edad Moderna, ¿verdad? Toma el poder, tenía un alto nivel de consumo. Sin embargo, el mercado externo, es decir, fuera del Reino Unido, fue el factor que más impulsó la revolución industrial. A principios del siglo XVIII, Inglaterra era la principal potencia marítima y contaba con ricas posesiones coloniales en América del Norte y en la India. Recuerden, ¿verdad?, el asunto de que en América del Norte Inglaterra era dueña de gran parte de lo que hoy es Canadá y de las 13 colonias en Estados Unidos, ¿ok? Dice, esas colonias obtenían materias primas baratas a la vez que vendían ahí sus productos en el caso de los textiles. También no pueden olvidar de aquí en adelante, porque va a servir también para el próximo año, que Inglaterra era dueña de la India, ¿verdad? La tenía colonizada. Cambio en el gobierno. Dice, Inglaterra contaba con un gobierno en el que estaban representados los intereses de la burguesía agrícola, manufacturera y comercial. Su forma de gobierno era la monarquía parlamentaria. Se había constituido a partir de 1688. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque mientras los otros países en esta época de Europa, por ejemplo España, Francia, tenían todavía una monarquía absoluta donde la burguesía no tenía ningún poder, ¿verdad? En Inglaterra ya eso había cambiado. Se había mantenido la monarquía, pero se había constituido un parlamento y en ese parlamento estaban representados los burgueses y eran los burgueses los que hacían las leyes, ¿ok? Y el rey tenía un poder bastante limitado. Entonces esa diferencia de Inglaterra con el resto de Europa fue lo que le permitió a este país desarrollarse primero en la revolución industrial. Y luego está la innovación técnica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en Inglaterra se produjo una serie de innovaciones técnicas que se aplicaron a la producción. Por ejemplo, la máquina de hilar transformó la producción textil, la máquina de vapor revolucionó el sistema de obtención de energía y posteriormente el transporte de personas y bienes, como lo vamos a ver con el ferrocarril, que es algo extremadamente importante para el desarrollo de la revolución industrial. Características y fases de esta revolución. Características de la revolución industrial. Los mercados. Crecieron los mercados internos en Europa y se expandieron por el mundo debido a que empiezan a buscarse colonias. Esto es muy importante. También lo tienen que tener presente para 10º año. La revolución industrial hace que los países europeos busquen conquistar otros territorios, ya no América, porque América en este periodo ya está independiente, de España. ¿En dónde van a buscar nuevas colonias los europeos? En África y en Asia, ¿Y para qué ocupan esas colonias los europeos? Para dos cosas principales, que ahorita lo vamos a ver por ahí. Primero, para obtener de ahí la materia prima para su industria, Sacan de África y de Asia la materia prima para poder industrializarlo en Europa. Y luego, una vez que ya producen valga la redundancia, los artículos o productos, ¿verdad? En Europa, las colonias son importantes porque estas colonias son las que le van a comprar la producción a Europa, Entonces vean que es como un negocio redondo, donde las colonias no obtienen ningún beneficio. Los europeos sacan de ahí, de África y de Asia, lo que necesitan para producir los artículos. Y esos mismos artículos que transforma o que crea Europa a partir de las materias primas de África y Asia, se los vuelve a vender a estos continentes, ¿verdad? Ya terminados. Y se los vende, ¿verdad? No se los regala. Es decir, Europa saca gratis la materia prima y vende los artículos, ¿verdad? A África y a Asia. Luego vamos a tener mayor agilidad en las comunicaciones, ¿verdad? En este momento se crea lo que es
El telégrafo, por ejemplo, el ferrocarril, ¿verdad? Que es algo importantísimo. El ferrocarril es el símbolo de la revolución industrial. Gracias a este invento, ¿verdad? O a este medio de transporte, la revolución industrial se expande por toda Inglaterra y luego por todo el mundo. Mayor consumo de mercancías debido al crecimiento económico y poblacional, ¿verdad? Evidentemente, conforme va creciendo la población, pues obviamente hay que producir más, ¿verdad? Porque se consume más. Luego vamos a tener los lugares de trabajo que van a cambiar, ¿verdad? Muchísimo. Ya no son pequeños talleres, ¿verdad? Ni en la casa, sino que ahora aparecen las fábricas, ¿ok? Y empresas en donde la gente se tiene que dirigir a trabajar. Y esto también va a traer un cambio en la forma de vida de la población. Como las fábricas y las empresas están en las ciudades, los campesinos abandonan el campo, ¿verdad? Y pasan a vivir a las ciudades. Y esto va a ser importante porque hay un cambio completo en la forma de vida de la población, ¿ok? Que va a traer grandes consecuencias también para el nivel o la calidad de vida que tiene esta población que se traslada del campo a la ciudad y que más adelante lo vamos a ver. Luego está el aumento de, el desarrollo de las industrias, donde aparece la siderurgia, que es el trabajo con metales, ¿verdad? Y la química. El aumento de las inversiones, ¿verdad? Los proyectos productivos necesitan cada vez mayor tecnología y eran más caros, ¿verdad? También empiezan a aparecer sociedades financieras y también los bancos, ¿verdad? El préstamo bancario. Esto es importante porque ya aquí, cuando hablamos de financiero o de bancario, ¿verdad? Estamos hablando del sistema capitalista, ¿verdad? Que ya más adelante se los voy a explicar en qué consiste, porque ustedes lo tienen que tener muy claro, porque también es el sistema económico que hasta el día de hoy funciona. Luego está el impulso del sentido de la eficiencia con la producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un tiempo para producir. Entonces estaban las personas en la fábrica, pero esas personas en la fábrica debían producir cierta cantidad de artículos en un tiempo determinado, ¿ok? Entonces dice, por ejemplo, se implementa el reloj. Con él se estableció un horario de trabajo en el cual los obreros producían cierta cantidad de bienes. La vida cotidiana comenzó a ser regida por la noción del tiempo, desde el horario de trabajo hasta el de los trenes. Y hoy, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, estamos regidos por el reloj, ¿verdad? Ustedes se levantan a cierta hora, ¿verdad? O se levantaban a cierta hora porque tenían que asistir al colegio. A cierta hora en el colegio cambiaban las lecciones. A cierta hora eran los recreos. A cierta hora era la salida. Y así sucesivamente, y se aplica en todo, ¿verdad? En el trabajo igual. Usted entra a una hora. Tiene el tiempo para el café a una hora. El tiempo para el almuerzo a otra hora. Y tiene su tiempo de salida también a otra hora. Y siempre es igual. Entonces, eso es lo que viene a cambiar, ¿verdad? Cuando un campesino está trabajando en el campo, tiene un horario, es cierto, pero él no se rige por el reloj, sino que se rige por el sol principalmente, ¿verdad? A la hora en que sale el sol, ya ellos saben más o menos cuando se ve el amanecer, tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Cuando ya se acerca mediodía, pues le hacen una pausa, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no es tan rígido, ¿verdad? Como el trabajo en la ciudad con el reloj. Tecnología. Bueno, también las fuentes de energía no animal, como el vapor, incrementaron la producción de nuevas materias primas más baratas y eficientes. Aparece también el carbón. El carbón es importantísimo, ¿verdad? En este proceso de producción. ¿Ok? Entonces vamos a tener eso como las características. La primera fase de la revolución industrial. ¿Cuáles van a ser sus características principales? Bueno, ya habíamos visto, ¿verdad? Ya se los había mencionado, que la primera fase de la industria textil de algodón era la más importante, ¿verdad? De todo este proceso de la primera fase. Y que se van a dar la invención de las primeras máquinas. Ustedes en la página 233, ¿verdad? Tienen un ejemplo de ese montón de máquinas que se van a inventar durante esta primera etapa prácticamente. Ok, más o menos del telégrafo, bueno, de lo que va de la máquina hiladora, ¿verdad? Hasta el telégrafo con hilos, prácticamente eso pertenece
a la primera etapa, ¿verdad? Entonces eso es importante porque obviamente ya esto es un cambio en la forma de producción que se va a dar. ¿Ok? Luego dice el mineral, bueno, el ferrocarril, ¿verdad? Que está en el primer punto aquí en la presentación, es importantísimo y es el que ustedes el que tienen que tener más presente, ¿verdad? El ferrocarril es lo central de esta revolución industrial y aparece desde la primera fase. Luego dice el mineral con mayor uso fue el carbón, ya que se usó en fábricas y también en el transporte, también como el hierro, ya que se usaba mucho para transporte y para vida cotidiana. Gracias al ferrocarril la sociedad revolucionó ya que se dio paso al crecimiento entre ciudades, creó nuevos trabajos y entre otras. ¿Por qué el ferrocarril es tan importante? Bueno, porque con el ferrocarril crecen las ciudades. La gente se traslada en el ferrocarril del campo a las ciudades. El ferrocarril se transporta la materia prima para producir los artículos. En el ferrocarril o en los trenes se transporta también los artículos que van hacia las ciudades o a los puertos para ser vendidos. Entonces va a ser algo extremadamente importante, ¿verdad? También en la revolución industrial se creó un nuevo espacio laboral, que eran las fábricas. Gracias a eso los trabajadores tenían oportunidad de trabajar, pero sus condiciones, que como ya lo vamos a ver más adelante, fueron bastante malas en el sentido laboral. ¿Okay? Segunda fase, la revolución industrial. Bueno, en la página 234, ¿verdad? Ustedes tienen ahí un ejemplo de, bueno, de lo que es algunas invenciones que se dieron en la primera fase, ¿verdad? Que es importante que ustedes pues las tengan presentes, ¿verdad? La invención del carril, como les digo, es lo más importante, la producción de hierro, que ya lo mencionamos. Ahora, ¿qué consecuencias o que el ferrocarril en qué revolucionó la sociedad? Bueno, son los puntos que ustedes tienen en esa página 234 y que la podemos leer. Causó el crecimiento de las ciudades, ¿verdad? Porque ya les dije, permitió una migración del campo a la ciudad, incentivó la inversión de capital para su construcción. Aquí hay que recordar, por ejemplo, bueno, eso ya pertenece más o menos a la otra etapa, pero ustedes saben que Costa Rica siempre entra tarde en los procesos de historia. Cuando ya Inglaterra estaba en la segunda fase de la revolución industrial, Costa Rica estaba entrando apenas. Pero aquí, por ejemplo, en 1870 se crea el ferrocarril al Atlántico con Minor Keith, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, vean que Minor Keith fue el que puso el dinero para construir ese ferrocarril. Eso es lo que se refiere a ese segundo punto. La inversión de capital. El capital es el dinero, son los recursos económicos para construir algo. ¿Okay? En este caso, para la construcción del ferrocarril. Entonces hubo empresarios que invirtieron su capital para construir ferrocarriles por todo el mundo. Se crearon nuevos puestos de trabajo, se convirtió en un medio de transporte rápido y seguro, motivó la creación de infraestructura para su circulación, ¿verdad? Obviamente, promovió la apertura de nuevos mercados y promovió la explotación de nuevas materias primas. ¿Okay? En la página 235 lo que se menciona es prácticamente, bueno, las condiciones laborales que tenían los trabajadores durante la primera fase, que más adelante vamos a profundizar en eso porque esas malas condiciones laborales se mantienen a lo largo de toda la revolución industrial. Muy bien, la segunda fase, en la página 236. ¿Qué pasa en la segunda fase? Bueno, en esa página se hace una explicación de los cambios en las empresas. Por ejemplo, se hacen más grandes las empresas, ¿verdad? Dice, por ejemplo, enormes compañías dedicadas a la producción masiva, hecho que determinó una modificación en las formas de trabajo. También surgieron las grandes ciudades, ¿verdad? Espacios territorialmente reducidos donde convivían miles de habitantes por kilómetro cuadrado. Okay. En la segunda fase de la revolución industrial también aparecen nuevas formas de energía como el petróleo y la electricidad, ¿verdad? Que se aplican en las nuevas industrias. Ustedes lo tienen ahí en el tercer párrafo, perdón, de la página 236, ¿verdad? Que vienen a sustituir la electricidad y el petróleo, vienen a sustituir el carbón y la energía de vapor. ¿Okay? También se da la aparición de nuevas industrias como la del automóvil o la aérea, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, tenemos aquí, ¿verdad? Si ustedes ven en la presentación, una
el fondo es de Ford Motor, ¿verdad? Que eso lo que indica precisamente es una de las empresas que nacen en este periodo, ¿verdad? La segunda revolución industrial y que estaba dirigida precisamente a la producción de automóviles, ¿verdad? Fue una de las primeras en construir este tipo de transporte. Me interesa también que en el cuarto párrafo de esa página se menciona el acero. El acero se va a producir en grandes cantidades en esta segunda fase de la revolución industrial. ¿Qué es el acero? Bueno, es el hierro que había aparecido, por ejemplo, o que se usaba mucho también en la primera fase, pero el acero es ese hierro más limpio, sin impurezas, ¿verdad? Eso es lo que va a cambiar en la segunda revolución industrial y es un material que va a ser mucho más duradero que el hierro, ¿okay? Es decir, se va a oxidar con menos rapidez. Entonces, de ahí la importancia que tiene para la segunda fase de la revolución industrial. También se promovió la navegación a vapor, ¿verdad? En lo que es en los mares principalmente, ¿verdad? Y se van a crear canales que van a servir para el comercio, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, el canal de Panamá, ¿verdad? Que lo tenemos aquí muy cerca, pero también se va a crear otro, y usted lo puede ver en el penúltimo párrafo de la página 236, el canal de Suez en Egipto, ¿verdad? Que también va a ser muy importante en el comercio entre Europa y Asia. También importante, ¿verdad? Los inventos que se van a dar en ese momento. En el párrafo quinto, ¿verdad? De esa página se menciona a Thomas Alva Edison, que perfeccionó la lámpara incandescente, ¿verdad? Que es el bombillo amarillo prácticamente que todavía existe, ¿verdad? Y también pues se da la creación del telégrafo y el teléfono, que van a ser también muy importantes en el desarrollo de las sociedades a partir de ese siglo. Consecuencias de la primera fase de la revolución industrial. Ustedes lo tienen en la página 237. ¿Okay? Estamos hablando de las consecuencias de la primera fase. Ahora, aquí algo importante, ¿verdad? Lo dividimos en tres grandes grupos: en el ambiental, en el económico y en el social. En el ambiental, pues evidentemente ustedes por lógica saben que las industrias pues consumen grandes cantidades de recursos naturales, ¿verdad? Como el agua, la madera, un montón de elementos importantes, ¿verdad? El carbón en este caso, ¿verdad? Que lo que producen es un impacto negativo en el ambiente. Entonces, lo que se explica en este párrafo, ¿verdad? Es precisamente eso. A partir del inicio de la revolución industrial también empieza el ataque al medio ambiente en el mundo, ¿verdad? Es algo que va a la par de la industria. A mayor cantidad de industria, mayor impacto o daño negativo al ambiente se hace, ¿verdad? Entonces empiezan, por ejemplo, la combustión de carbón. ¿Qué es el carbón? El carbón es petróleo prácticamente solidificado, ¿ok? Para que ustedes me entiendan de alguna manera. Y para sacar ese carbón hay que crear grandes zonas mineras, ¿verdad? Donde hay que deforestar los bosques, hay que hacer explosiones, hay que mover grandes cantidades de tierra, ¿verdad? Se ensucian los mantos acuíferos, se secan ríos para sacar ese material y además el carbón, cuando se quema, expulsa los gases contaminantes, ¿verdad? El CO2, por ejemplo. Entonces esto va a empezar a producir un daño muy grave en el ambiente. En la economía, bueno, aparece el sistema capitalista liberal propuesto por Adam Smith y en lo que este sistema económico va a consistir es en lo siguiente. Cuando hablamos de capital, es todo recurso económico que usted tenga que le pueda servir para generar más capital, ¿ok? Por ejemplo, el mercantilismo. ¿En qué consistía el mercantilismo? Era en acumular oro y plata, ¿ok? Acumular o gastarlo, pero no se invertía. Cuando uno habla de inversión, cuando ustedes invierten algo, ustedes lo que están haciendo es que ese algo les sirva para producir más, ¿ok? No es solamente gastarlo ni acumularlo, es usarlo para producir más. Entonces, si tenemos oro y plata, ese oro y plata hay que usarlo para generar más oro y plata, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esa época, si Inglaterra tenía mucho oro y plata, pues Inglaterra tenía que usar ese oro y esa plata en construir fábricas para que estas fábricas produjeran más dinero, ¿ok?
Eso es el capitalismo, eso es la inversión. Capitalismo es invertir capital para producir más capital, ¿ok? Y cuando estamos hablando del capitalismo liberal, que es el que habla Adam Smith, ¿verdad? Es un capitalismo en el cual el Estado no puede poner reglas, es decir, el Estado no se mete. Y eso ustedes lo tienen que tener muy claro, porque como les digo, lo van a ocupar para el siguiente año y para el resto de sus vidas, para que ustedes puedan entender cómo funciona la política y la economía en el mundo actual, ¿ok? Cuando hablamos de una ideología liberal, estamos hablando de libre comercio, es decir, no hay reglas, el Estado no puede intervenir en la economía, es decir, no puede poner impuestos, no puede poner precios de los productos. Eso queda en manos de ¿quién? Queda en manos del mercado, es decir, de lo que la gente consuma o quiera consumir. Eso se le llama la ley de la oferta y la demanda. Y la explico. ¿Qué quiere decir la ley de la oferta y la demanda? Esto no va a entrar ahorita en el quiz, pero es para que ustedes lo entiendan porque sí lo ocupan, como les digo, para el siguiente año y para el resto de sus vidas. ¿Cómo funciona el mercado liberal, el sistema capitalista liberal? Bueno, funciona con la ley de la oferta y la demanda que establece Adam Smith. ¿Qué es la oferta y la demanda? Bueno, por ejemplo, una fábrica produce, por ejemplo, iPhone o celulares. Una fábrica produce celulares a montones. Samsung, iPhone, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ok, si produce, esa es la oferta. Samsung y iPhone producen miles, millones de celulares. Tienen una oferta de millones y de miles para toda la población, ¿ok? Ofrecen muchísimos celulares. Pero esa oferta tiene que ser lo más cercana posible a la demanda que tenga la población. Es decir, ¿qué es demanda? Lo que quiere la población. Si la población no quiere muchos celulares iPhone, entonces la oferta no puede ser mucha, porque si no se va a quedar mucho sin vender. ¿Me entienden? Si la demanda es mucha, entonces iPhone o los celulares iPhone tienen que producirse en gran cantidad para que puedan satisfacer la demanda de la población, ¿ok? Esa es la ley de la oferta y la demanda. Y esa ley de la oferta y la demanda hace que los precios suban o bajen. ¿Cómo? Por ejemplo, todo el mundo quiere un iPhone o un celular inteligente, un smartphone, ¿ok? Como todo el mundo lo quiere, entonces las empresas van a producir suficiente, pero no tanto para que no salga muy barato. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, todo el mundo sabe que la cantidad de cierto producto o de esos teléfonos es limitada, ¿ok? Entonces, todos como todos sabemos que es limitado y que no es infinito y que no hay para todo el mundo, ¿verdad? Entonces usted sería capaz de pagar un precio alto por tenerlo, ¿ok? Entonces la empresa, muy inteligente, hace lo siguiente. La gente quiere mucho un iPhone, ¿ok? Como hay poquitos y van a pagar lo que quieran, yo voy a hacer poquitos y voy a cobrar un precio alto. Así la empresa sale ganando. ¿Estamos? Pero si la población ya no quiere comprar ese iPhone, entonces la empresa tiene que bajar el precio para que la gente diga, uy, eso es una oferta, entonces lo tengo que ir a comprar. ¿Estamos? O voy a aprovechar la oportunidad para comprarlo. Así funciona la ley de la oferta y la demanda. ¿Estamos? Todo depende de qué tan alta sea la demanda, así va a ser la oferta y el precio que se establezca. Si algo no quiere ser, la población no lo quiere comprar, entonces la empresa baja el precio para que la gente diga es una oferta y lo compre. Pero si la gente quiere comprar algo y lo desea mucho, entonces la empresa aprovecha la oportunidad y sube el precio porque sabe que la gente va a pagar ese precio. ¿Estamos? A eso me refiero con la ley de la oferta y la demanda. Y ese es el sistema capitalista. Eso funciona hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces lo tienen que tener muy, muy claro. Y también, bueno, dentro de la economía, ¿verdad? Al final del párrafo se menciona, bueno, que aparecen los bancos. Los bancos van a ser importantísimos en este sistema, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los que van a dar préstamos y además son los más grandes capitalistas. ¿Por qué los más grandes capitalistas? Bueno, porque ellos van a utilizar dinero para producir más dinero,
¿ok? Ese es el negocio de ellos. Por eso son los grandes capitalistas. ¿Qué hace uno? Uno va y pide un préstamo al banco, ¿verdad? Pero uno no va a pagar solamente ese préstamo, no. El banco le cobra a usted intereses. ¿Qué son los intereses? La ganancia que obtiene el banco por haberle prestado a usted eso. Entonces, si usted pidió prestado, qué sé yo, 30 colones al banco, bueno, no va a pagar solo los 30, tiene que pagar los intereses. Entonces, al final va a pagar 50 colones. Lo que pidió prestado más los 20 colones de intereses, ¿me entienden? Y esos 20 colones de más es la ganancia que tiene el banco. Es decir, el banco utiliza el dinero para generar más dinero, ¿ok? Bueno, y la sociedad, bueno, en las consecuencias acá es que vamos a tener un aumento de la población, que ya lo habíamos mencionado, lo que implicó mayor demanda a los productos y también nació las llamadas clases sociales. Aquí aparecen dos estratos principales, la clase media y el proletariado, que ya vamos a ver que el proletariado va a tener un papel muy importante porque van a ser los obreros de las industrias que van a ser más explotados, ¿verdad?, en estas fábricas. Consecuencias de la segunda fase. Que vamos a tener, bueno, en la página 238 se mencionan, ¿verdad?, que es prácticamente como el seguimiento o la profundización de las consecuencias de la primera. Ok, consecuencias de la segunda. Desaparición del artesano inventor. Desaparece completamente aquel que trabajaba en su casa, en su taller, el artesano, el que hacía las cosas a mano. ¿Por qué desaparece? Bueno, porque ahora las fábricas producen mucho más que lo que puede hacer un artesano. Es decir, por ejemplo, si un artesano hacía, qué sé yo, 2 zapatos en una hora, ¿verdad? Por decir un ejemplo, las fábricas producen 100 zapatos en una hora. Entonces eso hace que, bueno, los zapatos de la fábrica sean mucho más baratos porque hay una gran oferta, ¿verdad? Y los del artesano sean más caros porque tienen poca oferta, ¿verdad? Y eso hace que la gente prefiera comprar lo más barato, que es lo de la fábrica. Y al comprar lo de la fábrica, pues el artesano quiebra, ¿verdad? Si no puede seguir con el negocio. Consolidación de la burguesía en el poder político, que la burguesía se consolida, es decir, se queda con todo el poder político, ¿verdad? Y ellos son ahora los que tienen todo el poder, tanto económico como del Estado, el político. Surgimiento de una sociedad de masas, el crecimiento de las ciudades produjo un conglomeramiento de consumidores quienes compraban los múltiples productos industriales, y eso sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Todos usamos jeans. Eso es una sociedad de masas. Todos compramos prácticamente la misma ropa, prácticamente la misma marca. Y ustedes se pueden ver entre ustedes, ¿verdad? Muchos tienen, he visto, por ejemplo, en el colegio un montón de suetas rosadas, porque se puso de moda tener suetas rosadas. Entonces, todo mundo en masa compra suetas rosadas, ¿verdad? Y si mañana la moda es tener una sueta anaranjada, ¿verdad? Pues todo mundo va a comprar la sueta anaranjada porque es la moda. Porque se producen a montones y como todo el mundo la tiene, entonces yo quiero tenerla también. Eso es la sociedad de masas. La división internacional del trabajo. ¿Qué es eso? Bueno, aparecen países que van a ser productores de materias primas, que son África y Asia. Bueno, esos son continentes, pero todos los países que están ahí ahora son los productores de materias primas, y aparecen otros que son los países industrializados, que hoy llamamos países desarrollados. Esa es la división internacional del trabajo. Hoy lo podemos ver. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, China, son los países industrializados. Mientras que América Latina, entre los cuales está Costa Rica, África y la mayoría de Asia, son países productores de materias primas. No son desarrollados. ¿Ok? Y esa división se crea en esta segunda fase. Consolidación del sistema liberal, ¿verdad? Del liberalismo, lo que les acabo de decir ahora. El que el Estado no se meta en asuntos importantes. No se va a meter a solucionar la pobreza. No va a haber educación pública. No hay salud pública. No hay infraestructura pública. ¿Por qué? Porque todo está en manos privadas. El Estado no se puede meter. ¿Para qué sirve el Estado entonces? Solamente para hacer leyes y controlar que el mercado sea libre. ¿Ok? Para mantener el orden y nada más. Todo lo demás es privado. Ese es el liberalismo. ¿Ok? Y afectación del ambiente, evidentemente, ¿verdad? Se da una profundización de
daños al ambiente que empezaron desde la primera fase de la revolución industrial. Nuevas potencias. ¿Cuáles potencias vamos a tener ahora? Bueno, aparecen, y eso está en la página 239, Estados Unidos, ¿verdad? Aparece como nueva potencia mundial en esta segunda fase de la revolución industrial, y Alemania, ¿ok? Aquí es importante porque estas nuevas potencias, tanto Europa como Estados Unidos, pero principalmente Europa, los países europeos, empiezan un proceso que se llama de imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? Bueno, que estos países europeos van a ir a colonizar, a dominar económicamente, ¿verdad? Lo más importante, las regiones de África y Asia para explotar sus recursos naturales, ¿ok? ¿Y qué pasa en el campo social? Que eso lo tenemos en la página 240 y 241. Bueno, los proletarios, que son los trabajadores, los obreros de las fábricas, van a ser personas sumamente explotadas. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos que la jornada laboral es de 8 horas. Bueno, en aquel momento no había ningún derecho laboral y la gente podía trabajar 24 horas seguidas. Los menores de edad, ¿verdad? Por ejemplo, como ustedes, tenían que ir a trabajar a las fábricas. No recibían educación. No había un seguro médico por aquello de los accidentes de trabajo. No. El jefe o el empresario no se hacía cargo de ningún accidente. No había pensiones. No había salarios fijos. Es decir, todos los derechos laborales que nosotros conocemos hoy en aquella época no existían. Y eso es lo importante acá, porque va a haber un cambio en esas mentes. La población va a ver que está siendo explotada, estos proletarios están viendo que son explotados por los empresarios, por los burgueses, y empiezan a manifestarse y a luchar por sus derechos. Y hay varios movimientos importantes acá, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, se mencionan el ludismo, ¿verdad? Que lo tenemos en el tercer párrafo de la página 140. Dice, fue un movimiento que se caracterizó por la destrucción de las máquinas, como sucedió con numerosos telares mecánicos en Inglaterra en el siglo XIX. Es decir, los mismos trabajadores destruyeron las máquinas de las fábricas como protesta por las malas condiciones laborales que ellos tenían, ¿ok? También tenemos el cartismo, ¿verdad? Y eso está explicado en el último párrafo. Dice, el cartismo tomó su nombre de la Carta del Pueblo, que estaba dirigida al Parlamento británico, en la que se pedía una reforma electoral y una mejora en las condiciones laborales, ¿ok? Entonces vamos a tener ese otro movimiento, pero el más fuerte de todos va a ser el sindicalismo, que lo tenemos en la página 241, ¿ok? Dice, las organizaciones obreras más relevantes en Inglaterra fueron los sindicatos, que utilizaron la huelga como principal medida de presión. Sus principales demandas eran la reducción de la jornada laboral, es decir, que fuera de 8 horas, supresión del trabajo infantil, el aumento de los salarios, la mejora de las condiciones sanitarias en las fábricas y creación de seguros de enfermedad y de vejez. ¿Ok? Los sindicatos luchaban por los derechos laborales y de hecho se logró así, ¿verdad? Las huelgas en aquel momento, ¿verdad? No eran como las huelgas de hoy, ¿verdad? Que son prácticamente pacíficas, no. En aquella época las huelgas eran manifestaciones violentas donde podía morir prácticamente gente porque era un enfrentamiento entre los ejércitos, la policía, ¿verdad? Que defendían al Estado y a los burgueses contra el pueblo. Y aún así el pueblo siempre fue a luchar por eso. Entonces, si hoy tenemos estos derechos laborales, es gracias al papel y a la lucha que dieron estos sindicatos, ¿verdad? Que lograron precisamente estos derechos. Y como una organización principal de estos sindicatos está la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿verdad? Que prácticamente coordina a todos los sindicatos del mundo, prácticamente, y los apoya desde esta organización internacional. ¿Estamos? Entonces eso es lo que vamos a tener con la revolución industrial. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor me pueden escribir al correo, ¿verdad? O al correo que está en la plataforma especificado, o también por medio de la mensajería de la plataforma. Recuerden que hay un horario establecido, ¿verdad? Que es de lunes a viernes y el horario viene en las evidencias, ¿verdad? Que ustedes me pueden contactar. No voy a atender consultas fuera de ese horario, ¿verdad? Y tampoco sábados y domingos, ¿verdad? Esas consultas no las voy a contestar, para que ustedes aprovechen y se organicen, ¿verdad? En hacer las evidencias, en repasar la materia, ¿verdad? En ver estos videos en que se explica la materia
de lunes a viernes, ¿verdad? Como si estuviéramos en el colegio, ¿verdad? Ese es el horario que vamos a tener. Sin embargo, sí les pongo unas horas en la tarde, ¿verdad? De lunes a viernes para que ustedes también tengan oportunidad de preguntar un poco más. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces espero que estén bien esta semana y nos estamos escuchando.